Hola, bienvenidos todos una vez más a mi canal. Mi nombre es Graciela y esto es Ecoidea Crea. Y a ti, muchas gracias por estar aquí. En el día de hoy quiero mostrarles esta idea maravillosa y genial, hecha con materiales de muy fácil acceso y les garantizo que van a ahorrar mucho dinero, porque no hace falta gastar mucho dinero para mantener nuestra casa decorada de una manera única y exclusiva que sea súper moderna y elegante. Sin más que hablar, paso a mostrarles el paso a paso para realizar esta idea. Entre los materiales que voy a usar para este proyecto tenemos este paño rejilla que se consigue en cualquier bazar o tienda de artículos de limpieza. Este paño rejilla lo voy a usar en reemplazo de la arpillera, ya que me habían comentado que en algunos países no se consigue la arpillera o tela de yute o bien es muy cara. Este paño es muy económico. Utilizaré también palillos de madera o de bambú, bolsas de plástico para reciclar en color natural o crema. Utilizo cartón reciclado de cajas. En cartón corto dos rectángulos de 26 por 18 centímetros y con ayuda de un rollo de cinta le voy a dar forma redondeada en las esquinas y luego pego a ambos entre sí. Los pego con silicón caliente. Son los que van a formar la base de la canasta. Además, corto en cartón una tira de 80 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho. En caso de que no puedan encontrar un cartón de ese largo, van uniendo las distintas partes hasta completar esa medida. Le doy forma redondeada presionando con los dedos de esta forma. Verifico que esta pieza cubra todo el contorno de la base de la canasta. Para forrar la base de la canasta utilizo este paño rejilla que lo estoy pegando con cola blanca. Cubro bien con la cola blanca y recorto el excedente de tela. Voy a forrar ambas caras del cartón. También con igual procedimiento voy a forrar la tira de cartón por ambas caras. Cuando tenemos que unir dos trozos de paño rejilla, tenemos que cortar los bordes del paño y tratar de que coincidan las líneas. Mientras continúo haciendo este paso, aprovecho el momento para agradecerle a todos aquellos fieles seguidores que me regalan una sonrisa con cada comentario. Muchas gracias, muchas gracias de verdad por ser parte de esta gran familia. Cubro bien con la cola blanca y recorto el excedente de tela. Para impermeabilizar, le pongo una capa de cola blanca a ambas piezas. Ahora comienzo a decorar. Voy a decorar la cara externa de la canasta con palillos de bambú. Aquí estoy utilizando dos tipos de palillo. Uno tiene un diseño especial y los otros son los palillos comunes que he reciclado de una cortina de estirilla que ya no usaba. Comienzo a pegar los palillos. Voy pegando dos de los más grandes con diseño diferente con el diseño enfrentado y luego 6 palillos de los redondos y así sucesivamente hasta completar toda la tira. Los estoy pegando con cola blanca. Con este diseño pego palillos hasta cubrir todo el largo de esta pieza.
Con ayuda de esta regla voy verificando que vayan quedando alineados todos los palitos. Que disfrutes muchísimo poniendo en práctica este tutorial. Con tinte para zapatos en color marrón le voy a dar un matiz tostado. Esta operación la hago en la tela de la base de la canasta y el mismo procedimiento también en la tira larga donde he decorado por el lado externo con los palillos. Esto lo hago por el lado interno de la tira. Ahora comienzo a montar la canasta. Aquí utilizo silicón caliente para pegar ambas piezas. Si te gustó la idea que te traje en el día de hoy, no olvides compartir este vídeo con alguien que también le guste este tipo de manualidades y quiera aprender a hacerla. Una vez montada la canasta, con bolsas de plástico, en este caso en color natural o crema, hago la cadeneta para pegar luego en los bordes de la canasta. Pego 3 hileras de cadeneta en el borde inferior. Pego 4 hileras de cadeneta en el borde superior. Para darle una mejor terminación, estoy pegando una hilera de cadeneta en el interior. Como complemento para la decoración, voy a hacer una flor con esta tela. Humedezco la tela con cola blanca y luego pego un hilo de yute, el hilo de yute teniendo como referencia el contorno de la tapa plástica.
Con este procedimiento formo 6 círculos. Cubro muy bien con cola y dejo secar. Una vez seco, recorto los círculos. Les doy forma de pétalos y los voy pegando entre sí formando la flor. Para completar la flor, pego 7 perlitas más pequeñas en color coral. Le pego una perla blanca en el centro. Pego la flor para completar la decoración de la canasta. Estoy muy contenta con el resultado. Me encantó. Ha quedado una canasta muy original y simplemente reutilizando material. Déjame saber en los comentarios si te ha gustado la idea y si te gustaría hacer más ideas dentro de este estilo. Espero te haya gustado tanto como a mí. Y si es así, anímate a hacerla para decorar tu hogar de una manera moderna, sencilla y gastando poco dinero. Y para ver más proyectos como este, te sugiero visitar el canal. Y si aún no formas parte de esta hermosa comunidad, te invito a suscribirte al canal y que actives la campanita, así YouTube te avisa cada vez que suba una nueva idea. Y a los fieles seguidores del canal, muchas, pero muchas gracias por el apoyo y el cariño que me regalan con cada comentario. Ha sido un verdadero placer compartir esta idea en el día de hoy y nos vemos en nuestro próximo tutorial. Un fuerte abrazo, un besito y los quiero mucho. Hasta la próxima. Que tengan un hermoso día. Chao, chao.